¿Qué es NumPy y por qué deberías saberlo si estás empezando en el mundo de Machine Learning o bien estás estudiando matemáticas? NumPy, en pocas palabras, constituye una biblioteca en Python especializada en el ámbito de cálculo numérico, ¿sí? Y el análisis de datos básicamente es una consecuencia de eso. Se destaca por el óptimo desempeño que tiene en la manipulación de grandes volúmenes de información, es decir, para listas inmensas o para matrices o para un gran volumen de datos, NumPy performa súper bien, ¿sí? Y esto es lo que lo distingue de las típicas, por ejemplo, listas en Python que podemos inicializar de esta forma. ¿Sí? Entonces, el principal distintivo de esta librería es la velocidad, como ya dijimos. Creo que performa entre unas 40 veces y unas 60 veces más rápido de lo que es la manipulación de vectores o de matrices dentro de lo que es Python en sí. Y este fenómeno se origina dado que la mayor parte de las operaciones de cálculo, que son el core de NumPy, están implementadas en C o C++. Entonces, estos componentes en el contexto de NumPy son gestionados con dimensiones fijas. O sea, básicamente si alguna vez vieron algo en C o en C++, nosotros podemos dar una dimensión fija a una estructura. Y esto es lo que se está aprovechando dentro de NumPy. A diferencia de lo que son las listas de Python que crecen de manera dinámica, ¿no? O sea, yo puedo imprimir acá y después puedo agregar en tiempo de ejecución otro elemento más. Y lo que va a hacer eso es... ¿Qué pasó ahí? Y lo que va a hacer eso es redimensionar el elemento en memoria, ¿no? Entonces, además de esto, dado que está tipificado, dado que está hecho en C o C++, eso tiene una tipificación. Entonces es necesario que todos los elementos de la colección compartan el mismo tipo de data. Entonces, a partir de esto, estos elementos son colocados en ubicaciones contiguas dentro de lo que es la memoria, a diferencia de estos vectores, y esto facilita el acceso a datos, especialmente durante las operaciones, ¿no? Y este concepto tiene un nombre bastante copado, que lo pueden buscar, que se llama proximidad de referencias. ¿Sí? ¿Por qué deberías aprender Python? Porque Python. NumPy. Porque NumPy representa el backend de muchísimas librerías, como por ejemplo puede ser Pandas, que ya lo hemos visto en algunos videos de estadística, ¿sí? Que sirve un montón. OpenCV, una librería bastante copada para manipulación de imágenes, de videos, detección de movimiento, etc. SciSpy, AstroPy, BioPython, hay un montón, en la documentación oficial hay una banda, que son las que usé principalmente. Entonces, antes de empezar con el mundillo de NumPy, hay que aclarar tres conceptos que creo que vale la pena repasarlos, que son vectores. Otra vez hablando de vectores, Franci, otra vez hablando de vectores. Voy a hablar de vectores hasta que me muera. Y tensores. Y tensores también, y matrices también. Y voy a hablar de toda esta mierda hasta que me muera porque me encanta la matemática, así que jódanse. O váyanse, o lo que quieran. Entonces, los vectores son los vectores de siempre. Es un chiste, no se vayan. Son los arrays de toda la vida, ¿no? O sea, lo podemos ver desde el punto de vista informático, que son colecciones de elementos, bla, 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 todas las áreas que ya sabemos. Lo podemos ver desde el punto de vista físico, que también es súper útil para todo el tema de manipulación de datos, de gráficas y demás, que es un segmento dirigido de recta. Y lo podemos ver ya, si quieren, desde el punto de vista matemático, que es el más falopa, que me encanta esta definición. Voy a poner matemática. Un vector es todo elemento de un espacio vectorial. Como que no te dice nada, pero la idea de la matemática justamente es generalizar y abstraer al máximo estos conceptos, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo porque, o sea, en matemáticas se trabajan muchas cosas como un vector, no es simplemente una flecha. Un polinomio es un vector en matemática, ¿no? Una onda, si queremos ver una señal, son vectores. O sea, todo vector en matemática es cualquier objeto que se pueda sumar, que la suma sea cerrada y que la multiplicación por un escalar sea cerrado. Nada, no importa. Lo veremos en otro momento si hay quórum. Yo no creo que haya quórum, pero... En fin, me interesa el enfoque de programación, ¿no? Los vectores que conocemos. ¿Qué son las matrices? Bueno, acá ya empezamos a expandir un poco la región. Y las matrices son elementos, digamos, bidimensionales, ¿no? Vamos a hacer matrices, tensores, para ver esto. Y creo que, a ver si tenemos algún ejemplo. Acá, por ejemplo. Esto es una matriz. Bueno, esto es un vector fila, esto es un vector columna, esto es un escalar, que es el de siempre, un numerito. Y esto es una matriz. Fíjense que es una estructura dimensional que está compuesta por filas y por columnas. ¿Sí? Filas son las horizontales, columnas son las verticales, por las dudas, ¿no?
Esto en particular es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Y esto se lo representa como matriz 2×3. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos bien. Ahora, ¿qué es un tensor? Un tensor es esta estructura de acá, ¿no? O sea, las matrices son súper importantes porque representan cosas a nivel cálculo, representan transformaciones lineales, representan movimientos geométricos. Hay otro video de eso, lo dejamos para después. Pero un tensor es una estructura más compleja, que es una estructura tridimensional. Se puede expandir hacia cualquier espacio, pero lo visual, digamos, es que es una estructura tridimensional, ¿no? Que fíjense que en la primera cara es como una matriz, pero después tiene como filas o como capas, si se quiere, que se expanden hacia lo que es la tercera dimensión. Entonces, si queremos formalizar esto, los tensores son estructuras matemáticas que generalizan el concepto de escalar, el concepto de número, que generalizan el concepto de vector y que generalizan el concepto de matrices. Y pueden representar una variedad de magnitudes diferentes, en diferentes dimensiones incluso, ¿no? Algunos ejemplos, algo típico para Machine Learning, le pegué al micrófono, sorry, son las imágenes. Las imágenes en blanco y negro, por ejemplo, una imagen en blanco y negro se puede representar como un tensor bidimensional, donde cada elemento del tensor corresponde a un píxel de la imagen y la intensidad de la escala de grises, ¿sí?, se almacena como un valor numérico hacia adentro del tensor. La imagen de color lo mismo, pero con canales RGB. Pero después tenemos, no sé, hay un montón de cosas, series de tiempo, datos climáticos en un mapa tridimensional, sensores de un vehículo autónomo, secuencias de texto, grafos en redes sociales, algo, bueno, fíjense acá, ¿no? La aplicación física de un tensor, este es el tensor de formación, que tiene un objeto mecánico. Si quieren irse a la parte de relatividad general, tenemos el tensor energía-impulso. Hay un montón de cosas y podría estar hablando mucho tiempo de esto, porque me encanta. Pero voy a dejar un par de definiciones acá un poco más técnicas. Pero antes de seguir con esta serie de videos, me parece importante que se entiendan estos 3 conceptos. Primero, ¿por qué usar NumPy? Que ya lo vimos. Y después la diferencia entre vectores, matrices y tensores. ¿Sí? Entender un poco esa nomenclatura. Espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a ver cómo instalar NumPy y empezar a hacer algunas cositas mágicas. ¡Saludos!